Estás viendo Exaltación en Casa. ¿Cuántos sienten que Dios va a hacer algo maravilloso en su vida? Amén. Es lo importante, que podamos comprender que toda la respuesta viene de parte de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy celebraremos la Cena del Señor, pero también vamos a comenzar una nueva y corta serie llamada Vulnerables. Y sé que pareciera interesante hablar de este aspecto de la vulnerabilidad en nuestras vidas, porque si comenzamos a hablar dentro de la iglesia del Señor un aspecto tan interesante como este, pareciera que solamente nos enfocamos en formar una iglesia con un liderazgo potente, radical, exuberante, pero muchas veces pareciera que no mostramos la contraparte de ese liderazgo o de esa función que Dios determinó para nuestras vidas en esta tierra. Pareciera que muchas veces no contamos la película detrás de la cortina. Y eso, si no lo hablamos, vamos a crear una generación frustrada, aún en el aspecto de las cosas delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, pareciera que únicamente hablamos de una debilidad. Decir que soy vulnerable, pareciera que estoy diciendo soy débil, pero realmente de eso no se trata el hecho de ser vulnerables. El hecho de ser vulnerable se trata de reconocer ciertos aspectos en mi vida donde yo no puedo hacer las cosas para que Dios sí pueda hacerlas en nosotros. Entonces, si nosotros no entendemos este principio, muchas veces podemos enfrascarnos en la vida y querer forzar ciertas cosas que al final, dentro de nuestro aspecto de vulnerabilidad, no lo vamos a lograr. Pero tengo una buena noticia: Dios sí lo puede lograr por ti. Entonces quiero que me acompañe en esta primera escritura o este primer mensaje de la escritura, que está en el Salmo capítulo 38, desde el verso 1 al verso 9, porque qué interesante, como podemos ver, aunque muchos podrán decir, pastor, pero eso es el antiguo pacto. No, es parte de una experiencia del personaje que conocemos como David, el rey David, el famoso rey David, escribía estos salmos. Y dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú sabes lo que anhelo y oyes todos mis suspiros. Uno escucha un clamor o una oración como esta y pareciera que Dios fuera un villano, que Dios fuera malvado, pero lo que realmente está sucediendo en esta expresión de David es que él cayó en un punto de quiebre donde únicamente estaba reconociendo delante de Dios que era un ser vulnerable. Y a veces necesitamos entender esto. No podemos hablar de que somos hijos de Dios y por eso mantener una cierta postura de apariencia inquebrantable, porque parece que es el mensaje que hoy necesitamos dar. Soy inquebrantable, soy indestructible, y esa situación solo genera una fachada en medio de estos aspectos que únicamente enaltecen el ego
del ser humano y el hombre deja de persistir en el hecho, en el aspecto de poder buscar en Dios lo que realmente le hace falta. Porque si yo siento que puedo autosustentar toda mi vida, entonces pareciera que no dependo de Dios. Pero cuando tengo un aspecto interesante en mi corazón y me hace entender de que hay momentos de fragilidad y que hay momentos de debilidad en ciertas partes de nuestra vida, ese momento interesante me hace poder entender que siempre seré dependiente de Dios. No se trata de mostrar vulnerabilidad a todo el mundo, se trata de saber en qué momento de mi vida yo debo mostrar este aspecto para que yo pueda recibir una recompensa de parte de Dios. Somos seres humanos frágiles, somos sensibles, somos prácticamente una generación que quiere vivir en el sentido mega espiritual sin darse cuenta de que el solo hecho de ser seres humanos y de tener emociones y ser gente sensible nos lleva a descubrir que ese aspecto de sensibilidad en la vulnerabilidad nos asocia a una acción de valentía. Pareciera que hablar de valentía y vulnerabilidad fuera todo lo contrario. Usted trata de combinar estas dos palabras y dice, no, pastor, son todo lo opuesto. Pero la realidad es que cuando yo tengo la oportunidad de reconocer algo, eso es un acto de valentía. Entonces, alguien que es vulnerable puede llegar a ser valiente. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en todo momento, porque yo no puedo hablar de frases hermosas y poderosas, de apariencias de liderazgo, de posicionamiento, es que soy el hijo de Dios, porque pareciera que el hecho de que la expresión o el título que Dios nos da de ser sus hijos nos hace mucho más grande que otras personas. Cuando la realidad es que todos somos sus hijos. Es más, bueno, todos los que reconocen a Cristo en su corazón son sus hijos. El que no lo reconoce no puede recibir adopción porque la carta de adopción es Jesucristo. Pero cuando yo entiendo que soy su hijo, también debo entender mi posición en esta tierra como creyente y aún en medio del llamado que tenemos para ejercer ese propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Mira, el título de hijo es tan interesante que eso inclusive nos atañe a mi esposa y a mí como pastores. Porque yo no puedo hablar de que ser pastor me posiciona por encima de ustedes, cuando la realidad es que todos en el momento de que estemos en la presencia de Dios en el cielo seguiremos siendo hijos. Que los ministerios son solo temporales en la tierra para ejercer un compromiso de formar a la iglesia. Pero ser hijo me hace entender que necesito ser tan valiente para enfrentar desafíos como tan valiente para enfrentar mi aspecto vulnerable de reconocer mis fallas. Ser vulnerable realmente me hace entender de que necesito aprender a ser transparente. Ser vulnerable me hace entender de que necesito ser sincero en la vida. De que la sinceridad no es un aspecto que pueda mostrar fragilidad a ciertas personas, sino que la sensibilidad de poder ser sincero me ayuda a ser auténtico delante de la gente. Me ayuda también a derrotar cualquier postura que yo quiera tratar de mantener. Porque a veces nos escudamos y que como soy hijo de Dios no le cuento a nadie mis problemas, porque es mejor así, no le quiero hablar al pastor porque el pastor con sus cosas, ¿para qué? Yo prefiero mantenerme con mis cosas guardaditas. No, ¿sabe lo que dice la Escritura? Ayudaos los unos a los otros. Pero ¿cómo puedo ayudar a alguien si no abre la boca para explicarme que hay un aspecto frágil en su vida? Es que yo puedo orar solo, pastor. Es que yo puedo orar sola, pastor. Es cierto, y es el deber de todos orar solos. Pero el hecho de buscar en otra persona la compañía, la ayuda, no te hace una persona débil.
Al contrario, muestra vulnerabilidad y la otra persona tendrá compasión por ti y se pondrá en tus zapatos para poder tener la intención de orar contigo. Porque realmente, ¿cómo yo puedo mostrar que Dios me puede ayudar si me resguardo en una especie de apariencia o de careta o de carcasa emocional que me hace creer que soy más poderoso que todo el mundo? Cuando necesito aprender a derrotar más bien las fisuras que hay en mi vida emocional. ¿Cómo las derroto? Hablando y conversando. Por supuesto, habrá cosas que no podrá hablar con todo el mundo, pero si usted tiene a alguien que puede ser una autoridad, un mentor en esa área específica de su vida, con todo gusto puede conversar. Porque es parte de reconocer mi parte frágil y al reconocerla recibirás atención e inclusive una mejora del aspecto de tu vida. Mire, en medio del liderazgo necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como hijos de Dios, que por supuesto ejercemos una función de liderazgo, no solo para la iglesia, porque parece que en la iglesia se habla de liderazgo como una organización. No, usted ya es un líder de parte de Dios. El padre ya es un líder sobre sus hijos. Mamá ya es líder sobre sus hijos. Asimismo los abuelos y asimismo toda la familia, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo, ejercen cierto sentido de liderazgo. Pero ¿sabe lo que muchas veces nos pasa? Y estamos fallando en eso porque a través de eso se van creando grietas en nuestra vida y las grietas se van a exponer a tal punto de que se te va a caer el edificio. Es que cuando no reconocemos que somos vulnerables y que necesitamos expresar ese acto de vulnerabilidad, nunca decimos las siguientes frases: me equivoqué. O como dirían por acá, la embarré. O inclusive la regué o reconozco que eso era así. Parece que inclusive a las chicas y a todas las mujeres hermosas de la iglesia, la frase que más les gusta es decir: yo te lo dije. Yo tenía razón, ¿viste? Porque se empeñan en eso, pero no son capaces de decir: ¿sabes qué, amor? Me equivoqué. Hombres también que a veces nos llenamos de tanto orgullo absurdo y perdonen la expresión hasta estúpido para no acercarnos a la pareja o a los hijos y decir: ¿sabes qué, hijo o esposa mía? Perdóname, me equivoqué. Eso no te hace una persona débil, al contrario, genera un ambiente de fortaleza porque en el momento que tú reconoces, estás fortaleciendo tu relación. Y así mismo nos pasa en el aspecto espiritual. Nos da miedo acercarnos a Dios muchas veces por solo decirle esta expresión: Señor, me equivoqué. Porque hablamos de Dios y hablamos de su gran amor y nos escondemos tanto en su gran amor que muchas veces podemos estar viviendo una vida tormentosa, pero no desligarnos del orgullo de decir: Señor, me equivoqué, perdóname. Eso te hace vulnerable, pero al mismo tiempo genera las oportunidades de Dios para poder tratar con tus debilidades. Esto no se trata de que el pastor te venga a señalar: usted se portó mal, pecador, te vas al infierno mismo. Oye, si ya la persona está viviendo una situación desagradable, ¿para qué queremos una generación religiosa que viva acusando a los demás? El único acusador es Satanás. Dios lo que quiere es que con lazos de amor Él pueda atraerlo. Pero cuando hay vulnerabilidad, hay reconocimiento y Dios obra en esas personas. Mira, hay dos palabras interesantes que precisamente necesitamos comprender desde el aspecto de las Escrituras que muestran vulnerabilidad. La primera palabra es precisamente humillarse. ¿Qué es humillarse? Es bajarse de la nube.
es rendirse y decir, Señor, hoy quiero hacerme pequeño porque el grande eres tú. Humillarse. Por eso, cuando pasan muchas cosas negativas en un país, en una ciudad, todo el mundo lee Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillase mi pueblo, y todo el mundo lo lee, pero sabe lo que Dios está pidiendo es, hey, ríndete. Y dice mi pueblo, no está diciendo los mundanos. Dios muchas veces necesita que su pueblo se rinda. Reconozca, Señor, no puedo hacerla solo. Me está costando esto, Señor. Eso no te hace una persona débil. Solo te ayuda a tener reconocimiento de tu dependencia de Dios para que Dios pueda hacer algo en ti. Entonces, humillarse es la oportunidad de rendirse. Hey, Señor, yo quiero hoy rendirme delante de ti. Mira, hay aspectos de la vida donde cuando no nos rendimos por voluntad propia, los procesos hacen que te rindas obligadamente. Y es desagradable muchas veces tener que rendirse en un proceso, pero qué agradable es cuando tú te rindes delante de Dios y sientes la satisfacción de que tú no estás solo ni sola, sino que Dios está contigo. Necesitamos aprender a humillarnos delante de Dios. Mira, esto nos lleva a entender de que como hijos de Dios o como líderes es necesario quitar o aceptar el hecho de no vivir de apariencias. No vivamos de apariencias. Tenemos que aprender a ser una generación genuina, una iglesia genuina. Lo que pasa es que la iglesia ya ha adoptado ciertas posturas y costumbres donde pareciera que el sistema es más importante que el corazón de la gente. Y cuando la realidad es que el corazón, su corazón, es lo más importante para Dios. Y como iglesia nos importa tu vida, tu corazón. ¿Por qué? Porque juntos, como somos la iglesia, entendemos que no somos perfectos. Ser vulnerables es entender que no somos perfectos. Pero cuando alguien reconoce su imperfección, Dios perfecciona su camino. ¿Cuántas veces podemos llegar a equivocarnos y no decir, lo siento, me equivoqué? Aún mi vida como pastor, yo también me equivoco y puedo llegar a equivocarme. Y usted puede decirme, pastor, ¿sabe qué? Usted dijo un versículo que no era este. Perdona, sí, tienes razón. Eso no me hace menos persona o menos pastor. Al contrario, me hace entender o le hace entender a usted que no me las sé todas. Y que también necesito de usted para poder fortalecer el conocimiento y hacer que nuestra comunidad como iglesia cada vez sea más fuerte en las cosas de Dios. De que a usted no le interesa que le metan gato por liebre, sino que usted también lee la Biblia y también puede corregir a alguien. Porque eso es importante entenderlo. Entonces no podemos llegar a vivir por apariencia, necesitamos aprender a vivir de una forma transparente. Mira, la otra palabra es la palabra arrepentimiento o arrepentirse. Uno es humillarme, Señor, me rindo. La otra es arrepentirme. Reconozco que voy por mal camino, Señor. Me arrepiento. La palabra arrepentimiento es la palabra famosa metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de destino. Arrepentirse es el punto en la vida donde digo, Señor, estoy embarrándola tanto que necesito corregir mi vida ya. Entonces, hoy pareciera que la iglesia no habla de arrepentimiento porque no es importante. El mensaje de la cruz sin arrepentimiento no es mensaje. El mensaje de Cristo de la iglesia sin arrepentimiento no existe. ¿Sabe por qué están las buenas nuevas de salvación? Por causa del arrepentimiento. Soy salvo porque me arrepiento. Entonces, arrepentimiento es ese estado de vulnerabilidad donde reconozco que no estoy bien con Dios.
Señor, reconozco que no estoy bien delante de ti. Lo reconozco. Me derramo mi corazón delante de ti porque no quiero seguir haciendo esto, Señor. David en el versículo que leíamos decía: Señor, estoy sufriendo por causa de mis pecados, me enfermé por causa de mis pecados. Él reconoció, se estaba arrepintiendo. Porque no siempre necesitamos tolerar todas las cosas que suceden. Pareciera que Dios tiene que acomodarse a nuestra vida. No, Dios, yo vivo así, tú te acomodas a eso, por favor. No, tenemos que aprender a ser obedientes a Dios, y el amor que de Dios para nosotros nos va a hacer entender hacia dónde Dios nos está direccionando. Pero arrepentirse es un aspecto interesante para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos: Señor, perdóname, me arrepiento de haber hecho esto o de haber hecho aquello? Porque aunque por un acto de arrepentimiento alcanzamos la salvación y la vida eterna, no necesariamente tenemos que vivir una vida como que si nunca más nos hubiéramos equivocado en algo. Por eso la Escritura, Jesús dijo interesantemente: ey, toma tu cruz y sígueme. Necesitas muchas veces crucificar tu carne, tus deseos, tus pasiones. Nadie te va a obligar. Nadie a usted lo puede obligar. La iglesia no lo puede obligar a usted. Porque lo que Dios quiere es que tú aprendas a ser vulnerable. Señor, te necesito. Necesito que tú direcciones mi vida porque yo voy por el camino que me venga. Muéstrame, Señor, tu camino. Muéstrame, Señor, tu palabra. Parece que a veces nos saltamos ciertas palabritas. Esa palabra me gusta porque esa palabra habla de bendición, pero cuando viene arrepentimiento, esa no es para mí. No saltemos la página cuando Dios te está hablando de algo que te puede causar, que puede ser la consecuencia de la bendición real de Dios para nuestras vidas. No toleremos todas las cosas porque, mira, yo siempre lo voy a decir, no necesariamente tú vas a vivir una situación o un proceso porque Dios te está castigando. Dios no castiga a nadie. Nos autocastigamos. Pero muchas veces las cosas que vives son consecuencia de tus decisiones. Y eso es el dolor de cabeza que Dios no quiere evitar. ¿Cuándo? Cuando yo digo: Señor, me arrepiento. Esto no es lo que tú quieres para mí. Si tú tratas de luchar con algo sin Dios o tratas de meter a Dios en tus pecados, déjame decirte que vas por mal camino. Y no se lo digo para que se asuste, se lo digo para que pueda entender de que en algún momento de tu vida vas a tener que arrodillarte y decir: Señor, reconozco que me equivoqué, que estoy persiguiendo o enfocado en algo incorrecto, Señor, que mi deseo en la carne es mucho más grande que tu voluntad. Y eso es lo que necesitamos entender en este tiempo. Mire, cuando reconocemos nuestras fallas, ganamos el corazón de Dios. O sea, cuando tú reconoces, Dios está contigo. Cuando yo tengo la oportunidad de ir solo, Dios dice: hágale. Pero cuando tú reconoces y Señor, no puedo, Él mismo te dice: yo iré contigo. Por eso es importante aprender a expresar vulnerabilidad en nuestra vida. Vulnerabilidad es un acto de valentía, reconocer, rendirse, humillarse. Eso es valentía. Eso no lo hace cualquiera, déjeme decírselo. Cualquiera no se arrodilla en su habitación. Eso no tiene que hacerlo público. Usted, por supuesto, usted lo puede hacer en privado, pero humillarse de verdad. No para agradar a la gente, no para complacer a la gente, sino para que usted mismo quiera complacer el corazón de Dios como tu Padre. Mira, te quiero decir algo, y esto lo expresé hace más o menos como 15 días y dije: nuestros errores, mis errores, no me definen. A usted no lo definen sus errores. Que la gente te quiera etiquetar por eso es otra cosa. Las etiquetas te las pone la gente que no es vulnerable, pero la gente que entiende que el hombre es frágil no te vive poniendo etiqueta. Al contrario, dice: hey,
tus errores no te definen, tu equivocación, eso no eres tú. Tú no eres la situación que estás viviendo hoy si te equivocaste, tú eres lo que Dios dijo que tú eres. Y si Dios te dio una gran promesa, entonces esa gran promesa se cumple cuando aprendemos a ser frágiles delante de Dios. Mira, nuestro enemigo más grande para ser vulnerables son las excusas. Siempre queremos expresar excusas a estas situaciones que estamos viviendo. ¿Y por qué tal cosa? Por esto. Y buscamos el famoso culpable del culpable del culpable. La culpa es de la vaca, o del ratón, o del vecino, pero mía no tiene nada que ver. Mira, las excusas solo están alimentando tu ego. Y cuando se alimenta tu ego, no hay reconocimiento de los errores. Por más consejo que usted reciba, si usted no es vulnerable, no va a reconocer que necesita ayuda. Y si no hay reconocimiento de la ayuda que necesitamos, normalmente siempre estaremos escudados en las excusas. No voy a la iglesia por esto. No leo la Biblia por esto. No pasa aquello por aquello. Y siempre buscaremos excusas. Es que conocí a alguien en la iglesia que hizo algo indebido y por eso no me voy. Déjeme decirle que él también hará cosas indebidas, pero cuando usted estaba en el mundo y se equivocaba, no decía me voy del mundo para ir a la iglesia. Pero cuando llega a la iglesia se ofende y se va hacia el mundo. ¿Sabe por qué? Porque hemos hablado de una iglesia que quiere mostrar perfección cuando el único perfecto es Cristo. Cristo en mí me hace perfecto. Cristo me perfecciona cada día. La iglesia es el lugar perfecto para gente imperfecta. Eso es lo que necesitamos entender. Mira, qué interesante que una universidad, la Universidad de Stanford, hizo un estudio llamado El poder de no lo sé. Y encontró en esa expresión un poder grande que se manifiesta en la vida de la gente. Los líderes o las personas que son capaces de decir, ¿sabes? No lo sé. Son personas que son tomadas más en cuenta que aquellas que creen saberlas todas. Por eso cuando nosotros inclusive en el discipulado que uno da y tengo la oportunidad de dar discipulado, yo le digo y me hacen una pregunta y no la sé, yo digo, mire, si no la sé, no la voy a inventar, tranquilo. Buscaré la respuesta porque me interesa conocer también la respuesta a esa pregunta. No necesito marear a la gente para mostrar que eso me da autoridad. Si yo reconozco que no sé algo, eso me abre la puerta a poder prepararme en esa área para poder sí saber en medio de eso o buscar la oportunidad de que alguien me enseñe para sí saber de ese algo que necesito. No es malo pedir ayuda a veces. No es malo mostrar que somos frágiles y vulnerables. Mira, la gente que no se muestra vulnerable es gente orgullosa. Y suena feo, pero es la realidad. La gente que no muestra vulnerabilidad, que no quiere mostrar su lado flaco o lado débil, es gente orgullosa. Y su orgullo es más grande que cualquier sentido de fragilidad en la vida. Y eso no es un acto de grandeza. Al contrario, es un acto de debilidad. El no reconocer lo hace débil. Reconocer te hace valiente. Entonces la gente que se muestra muy grande, al contrario, al final de todo solo está demostrando que es débil. Y se escuda con eso. Pero cuando alguien dice, ¿sabes? No lo sé. Tú lo sabes, explícamelo. Y comienzas a hablar y conversar. Eso genera mayor empatía y cercanía con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque son personas sinceras, transparentes. Y eso es lo que necesitamos expresar. Cuando hay gente orgullosa, es gente que siempre tiene que hablar del yo, el ego. Es que yo soy el líder. Yo soy tu jefe. Yo soy el pastor. Yo soy el apóstol, el padre de la casa. Mire, cuando alguien dice yo soy, es porque no tiene autoridad para hacerlo. Porque no hay nada más agradable
que tú seas para gente que reconoce lo que tú estás haciendo. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, la gente reconocerá que lo que tú haces es lo que ellos necesitan. Pero cuando tú tienes que imponer algo, solo muestras orgullo y eso es debilidad. Pero cuando soy frágil, Dios considera mi fragilidad para hacerme más fuerte. Te voy a leer otro versículo en 2 de Corintios capítulo 12, versos 6 al verso 9. Qué interesante esta conversación del apóstol Pablo con el Señor. Mira, dice la escritura lo siguiente. Si quisiera, dice Pablo, si quisiera jactarme, no sería ningún necio en hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré. Pablo lo dice, pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. O sea, Pablo dice, yo no me quiero jactar delante de ustedes porque aunque puedo hacerlo, lo más importante es lo que ustedes escuchan y ven de mí. Eso es lo que está diciendo Pablo para traducirle un poquito acá lo que dice. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, Pablo, aunque recibió revelaciones directas, él no se jactó en sus revelaciones. Él no dijo, yo soy el hombre de las revelaciones, usted tiene que someterse a mí. No, él no dijo eso. Él dijo, aunque tengo revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Un recordatorio. Pilas allí. El Señor le hizo entender a Pablo la importancia de acabar siempre con el orgullo y que no se jactara de aquello que Dios estaba haciendo en su vida. Y mira lo que dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Qué le quitara? ¿Qué? La espina que tenía en su carne. Y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en tu debilidad. Y mira cómo termina diciendo el apóstol Pablo, así que ahora me alegra jactarme en mis ¿qué? Debilidades, en mi vulnerabilidad, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando yo reconozco que no puedo hacer algo, Dios lo hace por ti. No necesitamos levantar una generación de superhéroes poderosos que, gran fe, haga abracadabra. No. Necesitamos una generación que haga las cosas, lo intente y cuando vea que no puede, que las cosas realmente están fuera de tu alcance, tú digas, Señor, me rindo. Reconozco que yo no puedo. Reconozco que no puedo con mi familia. Reconozco que no puedo con ese novio, con esa novia. Reconozco que solo no puedo con ese trabajo. Reconozco que no puedo hacer negocio con esas personas. Reconozco que no me puedo involucrar en esta situación. Lo reconozco. Reconozco, Señor, que te he fallado. Reconozco, Señor, que me equivoqué. Reconozco que pequé. Y pastor, no diga esa palabra. Dígala. Eso es saludable, poder expresar eso también. Señor, pequé, me fallé. Eso genera vulnerabilidad y sabe, es allí donde el apóstol Pablo estaba diciendo esta expresión. Un momento, su poder actúa mejor en mi debilidad. Cuando yo reconozco, no cuando me comporto en debilidad y me comporto en el pecado, sino cuando reconozco mi pecado, el poder de Dios se manifiesta sobre mi vida. Y eso necesitamos entenderlo. Mira, la gente siempre va a confiar en líderes vulnerables. Y quiero culminar con estos 2 versículos, Filipenses capítulo 2, versos 5 al verso 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 al verso 8, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios
ser igual a Dios fuera algo a lo cual, perdón, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Sabías que la victoria de nuestro Dios fue un acto de vulnerabilidad? Que aún siendo Dios, la forma de rescatarnos no fue con poder, sino con fragilidad. Que aún siendo Dios se volvió un ser humano como nosotros y se fue a sacrificar en una cruz y recibió la misma dolencia como nosotros podemos llegar a sufrir. Y su fragilidad no solamente le dio la victoria en la cruz, sino que le dio la victoria sobre el pecado y sobre todo lo que Satanás estaba dominando. Por eso, repito, nuestros errores no nos definen. Porque si a un Cristo que nunca pecó se humilló a sí mismo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que somos más fuertes que Él? Si yo me humillo, Él me exaltará. Si yo me exalto, Él me humillará. Esta versión quiero que se ponga de pie en esta hora. Vamos a adorar a Dios. Pero esta cita bíblica se le dio un cambio. Inclusive yo lo publiqué en las redes sociales. Pero esta cita bíblica se le dio un cambio para poder comprender y adaptarla a nuestra época y a nuestro tiempo. Según lo que dice Filipenses, se escribió esta expresión. No tengan la misma actitud que tienen muchos líderes, que aunque son hombres, se aferran a ser seres celestiales perfectos e intocables deidades humanas, que buscan siempre tener más privilegios que otros y adoptan la grandiosa posición de un rey. Y cuando aparecen en escena, se enaltecen a sí mismos en obediencia a sus intereses personales, buscando ser reconocidos como grandes personalidades. Yo sé que a lo mejor esta situación pareciera que cuando hablamos de estos temas dentro de la iglesia fuera más importante hablar de lo fuerte que tú eres en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, sí. Pero hay momentos donde nuestra mayor fortaleza no va a ser el poder de Dios en nosotros por la fuerza del ímpetu o la actitud de ganador, sino muchas veces por la capacidad y la valentía de decir, lo siento, Señor, me equivoqué, te fallé a ti. Que cuando hay esas situaciones en familia, en pareja, y hay el orgullo allí, mira, ¿por qué se mantiene ese orgullo? Porque nos cuesta romper la cáscara de fortaleza falsa para convertirnos en seres frágiles y vulnerables. Muchas veces la gente tiene conceptos errados del liderazgo de Dios. Y a veces podemos tener ciertas imágenes de ciertas personas, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso. Aún mi vida con mi esposa, a veces la gente dice, ay, tan bonitos pastores, tan hermosos. Sí, pero aún siendo hermosos hemos tenido nuestras luchas. Aunque usted nos vea bonitos y tiernos, hemos tenido a veces discusiones por ciertos temas. Hemos tenido confrontaciones por postura, yo pienso esto, tú lo otro, y hay ciertas cosas que muchas veces pareciera que nos convierten en enemigos. No, eso no nos convierte en enemigos. Y sí, a veces puede haber abusos. Ella dijo algo más de la cuenta o yo dije algo más de la cuenta, y soy sincero con usted.
Pero ¿sabe lo bonito de todo esto? Que el Espíritu Santo siempre quebranta mi corazón y yo tengo la oportunidad de acercarme a ella indistintamente como estén los caldos negros, colorados, feos, y le digo: amor, perdóname. Y eso no me hace débil. Eso es lo que ha cultivado una buena y saludable relación. El hecho de poder tener los momentos de reconocer que nos equivocamos quiebra el orgullo y evita fisuras. Ahora imagínate con Dios. Ahora imagínate cuando tú te acercas a Dios y dices: Señor, perdóname. ¿Cómo será tu relación con Dios después de eso? ¿Cómo será tu vida con Dios después de decir: lo siento, me equivoqué, te fallé, Señor, me dejé dominar, me dejé tentar, me dejé... Sí, porque somos frágiles. Porque no es que tú reconociste a Cristo y el pecado se va a apartar de tu vida. No, al contrario, reconoces a Cristo y todos los días vas a tener lucha contra el pecado. Todos los días. Y es cierto, nadie te podrá juzgar y señalar, pero no quiere decir que aunque nadie te señale o te juzgue, lo que estás haciendo esté bien. Nadie en la iglesia podrá levantar su mano o su dedo para decir: hey, tú te estás equivocando, ay, pila, eres un pecador. No, porque Jesús estaba con los pecadores y cada vez que señalaban a uno, Jesús hacía algo para que esa persona fuera transformada. Muchos vemos a una mujer, por ejemplo, como la que rompió el frasco de alabastro delante de Jesús. Y dice: uy, qué acto tan maravilloso. Pero ¿por qué llegó a hacerlo? ¿Por qué estaba allí enjuagando los pies de nuestro Señor Jesucristo? Porque antes de esa historia está la historia donde esta mujer tuvo que ser perdonada públicamente por sus pecados. Donde el mismo Señor Jesús, cuando los fariseos y escribas, la ley dice que hay que apedrearla, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todo el mundo la arrojó. Y ¿sabe lo interesante? Que Jesús dijo: vete, nadie te condena, ni yo te condeno. ¿Podía Jesús lanzar la piedra? Sí, porque estaba libre de pecado. Pero él sabía que esa no era la condición, sino que la mujer entendiera que cuando ella reconociera su estado más frágil y débil, Dios se glorificaba en su vida. Y esa misma mujer fue la que pudo enjuagar los pies de Jesús. Cuando reconocemos que somos frágiles, Dios manifiesta su poder sobre nuestras vidas. Muchas veces vamos a tener que, en medio de nuestras oraciones, no solamente pedirle cosas a Dios, sino también suplicarle que nos perdone si le hemos fallado, consciente o inclusive inconscientemente. Por desconocimiento de algunas cosas. Sí, Señor, hay principios que violé sin darme cuenta, pero necesito aprender más de ti.